En las tierras gélidas del norte, donde el viento corta como una cuchilla, un tigre solitario llamado Dax se encuentra rodeado por la amenaza más letal de la historia, una alcateia de 20 lobos hambrientos. A diferencia de otros depredadores que entrarían en un pánico ciego, Dax permanece inmóvil, analizando la formación de sus enemigos con la precisión de un matemático. Él sabe que la fuerza bruta no será suficiente para vencer a 20 oponentes coordinados, por lo que decide convertir el terreno accidentado de las montañas en su aliado más destructivo. Dax no ve solo nieve y rocas, él ve ángulos de impacto, puntos de presión geológica y cajas de resonancia naturales. Con un rugido calculado que se fragmenta en las paredes de los desfiladeros, el tigre comienza a manipular el eco para confundir el oído absoluto de los lobos. Mientras la alcateia cree estar rodeando a una fiera acorralada, Dax está en realidad guiándolos hacia una zona de muerte donde la gravedad y la acústica dictarán el final de la batalla antes de que la primera gota de sangre toque el suelo. La alcateia, liderada por un alfa implacable, intenta una maniobra de flanqueo, pero Dax utiliza su peso para golpear placas de hielo específicas que activan pequeñas vibraciones en la base de la montaña. El tigre se mueve con una agilidad técnica, colocándose en el único punto ciego donde el viento sopla a su favor, ocultando su rastro olfativo mientras atrae a los lobos hacia un estrecho pasaje de piedra. Es un juego de ajedrez donde cada paso de Dax está diseñado para desestabilizar la confianza de los 20 atacantes, convirtiendo su superioridad numérica en su mayor debilidad. En el clímax de esta persecución táctica, Dax utiliza un deslizamiento de piedras provocado intencionalmente para aislar al alfa del resto del grupo, fragmentando la coordinación de la alcateia en pedazos. Con los lobos dispersos por el estruendo y la confusión visual del polvo de nieve, Dax lanza su contraataque, utilizando el entorno para chocar a los lobos entre sí. No es solo una pelea de supervivencia, es una demostración de superioridad intelectual donde el tigre utiliza las leyes de la física para enfrentar a una fuerza colectiva que lo supera en número, pero no en genio. Finalmente, Dax se yergue sobre el campo de batalla, habiendo diezmado la coordinación de sus enemigos sin haber desperdiciado ni un gramo de energía innecesaria. Los lobos sobrevivientes, aterrorizados por una criatura que parece controlar la montaña misma, se ven obligados a retroceder ante el arquitecto de su derrota. Dax no solo ha defendido su territorio, ha redefinido lo que significa ser un depredador alfa en un mundo donde la mente es el arma más letal, marcando el inicio de la leyenda del tigre que enfrentó a la alcateia y venció. Antes de sumergirnos en los detalles de cómo Dax ejecutó este plan maestro contra 20 enemigos, si te apasionan las historias de estrategia animal extrema, suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas leyendas de ingenio. El conflicto comenzó cuando el invierno más crudo de la década agotó los recursos de las tierras bajas, obligando a una de las alcateias más grandes y agresivas del norte a invadir el territorio de Dax. Estos lobos no eran cazadores ordinarios. Eran un grupo altamente organizado que utilizaba tácticas de asedio para agotar a sus presas antes del ataque final, confiando ciegamente en que ningún depredador solitario podría resistir el peso de 20 combatientes coordinados. Dax, que había pasado años observando los patrones de avalanchas y los flujos de aire en su montaña, se dio cuenta de que su retiro pacífico se había convertido en un campo de batalla inminente. En lugar de huir hacia los valles más cálidos, el tigre decidió que esta sería la prueba definitiva de su capacidad analítica y técnica. Sabía que enfrentarse a 20 lobos en campo abierto sería un suicidio, por lo que comenzó a preparar el terreno semanas antes de que el primer explorador de la alcateia cruzara su frontera, marcando árboles estratégicos y moviendo rocas para crear un laberinto de peligros naturales invisibles que solo él sabía activar. El tigre analizó cada debilidad de la alcateia, su dependencia de la comunicación aullada, su necesidad de terreno firme para correr y su confianza absoluta en la superioridad numérica. Dax utilizó esta información para convertir la montaña en un instrumento de tortura psicológica. Cada aullido de los lobos era devuelto por la acústica de las cavernas, con un retardo que les hacía creer que había varios tigres acechándolos desde diferentes ángulos. Esta paranoia inicial fue la primera semilla de duda que Dax plantó en la mente de sus enemigos, preparando el escenario para un enfrentamiento donde la física y la geología serían sus soldados más leales y letales. A medida que los lobos se adentraban en el corazón de su territorio, Dax los observaba desde las alturas, calculando la masa total del grupo y la presión que ejercían sobre los puentes de hielo natural que él mismo había debilitado. No veía animales, veía vectores de fuerza y centros de gravedad que podía manipular a su antojo. La introducción de este conflicto no fue un rugido de desafío,
sino una serie de movimientos silenciosos y calculados que llevaron a la Alcateia directamente hacia el desfiladero de los Ecos, el lugar exacto donde Dax había decidido que su genio terminaría con la amenaza de una vez por todas. La tensión en el aire era casi tangible cuando Dax finalmente se dejó ver en la entrada del desfiladero, provocando que el alfa de los lobos diera la orden de ataque inmediato. Sin embargo, Dax no mostró miedo. En sus ojos no había rastro de instinto animal básico, sino el brillo de una mente que ya había visualizado los próximos 1000 movimientos de la batalla. Con un gesto de absoluta anticipación, el tigre se adentró en las sombras de la montaña, invitando a sus 20 perseguidores a entrar en una trampa de la cual la fuerza bruta no los podría salvar, dando inicio a la demostración de estrategia más asombrosa de la historia salvaje. El primer movimiento de Dax en el desfiladero de los Ecos fue un ejercicio de ingeniería acústica y cebo psicológico que dejó a la Alcateia en una desventaja táctica inmediata. En lugar de atacar directamente al frente de la formación de los 20 lobos, Dax se posicionó en una cornisa superior que actuaba como un amplificador natural del sonido. Emitió un rugido de baja frecuencia, diseñado no para intimidar, sino para crear una vibración específica en las placas de esquisto que colgaban peligrosamente sobre el sendero. Esta vibración provocó un microdeslizamiento de grava fina que cayó exactamente entre el lobo alfa y su lugarteniente, creando una cortina de polvo y ruido que interrumpió su comunicación visual por unos segundos críticos. Dax aprovechó este instante de confusión para saltar desde la cornisa, no sobre los lobos, sino sobre una gran roca en equilibrio que servía como el seguro de una rampa natural de troncos y piedras que él había preparado previamente. Al liberar el peso de la roca, la rampa cedió, lanzando una lluvia de escombros controlada que bloqueó el camino de regreso de los lobos, encerrando a los 20 depredadores en un área de apenas 50 metros cuadrados donde las paredes de piedra devolvían cada uno de sus aullidos de forma distorsionada, saturando sus sentidos auditivos y rompiendo su coordinación. Dentro de este recinto natural, los lobos intentaron reagruparse siguiendo su instinto de manada, pero Dax ya había previsto su formación defensiva en círculo. El tigre comenzó a correr por las paredes casi verticales del desfiladero, utilizando la fuerza centrípeta para mantener su velocidad y evitar que los lobos pudieran fijar un objetivo claro. Mientras se movía, Dax golpeaba salientes de piedra ricas en depósitos minerales que, al chocar, desprendían chispas y un olor metálico intenso, sobrecargando el olfato hipersensible de los cánidos. Los lobos, acostumbrados a cazar presas que huyen en línea recta, se encontraban ahora frente a un enemigo que se movía en 3 dimensiones, utilizando la verticalidad del terreno como un arma ofensiva. El líder de la Alcateia, un macho de pelaje gris oscuro y cicatrices de 1000 batallas, intentó lanzar un ataque coordinado, ordenando a 6 de sus mejores guerreros que saltaran simultáneamente cuando Dax descendiera, pero el tigre, analizando el tiempo de respuesta de los lobos, realizó un amago técnico. Frenó en seco su carrera ascendente y utilizó su cola como timón para girar en el aire, cayendo no sobre los lobos, sino sobre un árbol joven que había doblado y tensado con cables de ciprés. Días antes, al soltar el árbol, este funcionó como una catapulta orgánica que golpeó a 2 de los lobos atacantes, lanzándolos contra las paredes de piedra con una fuerza que los dejó fuera de combate instantáneamente. La batalla se intensificó cuando los 14 lobos restantes, ahora furiosos y desesperados, decidieron abandonar la cautela y cargar en masa contra Dax, quien se había retirado hacia una zona del desfiladero donde el suelo estaba cubierto por una fina capa de hielo sobre lodo arcilloso. Dax sabía que sus garras retráctiles y sus almohadillas anchas le daban una tracción superior en este tipo de superficie, mientras que las patas delgadas de los lobos patinarían irremediablemente si intentaban maniobrar a gran velocidad. El tigre comenzó a realizar giros cerrados, obligando a los lobos a intentar seguirlo. A medida que la Alcateia ganaba inercia, el suelo se convertía en una trampa de patinaje donde los lobos chocaban entre sí, perdiendo la formación y quedando expuestos. Dax, con una economía de movimiento asombrosa, realizaba golpes quirúrgicos de pata que no buscaban matar de inmediato, sino incapacitar los tendones de Aquiles de los lobos más rápidos, reduciendo su movilidad sistémicamente. Era una carnicería lógica. Cada movimiento de Dax eliminaba una variable de peligro, transformando la superioridad numérica de la Alcateia en un caos de cuerpos que se estorbaban unos a otros en el espacio confinado que el tigre había seleccionado con tanta precisión matemática. En un momento de calma tensa, el alfa de los lobos se encontró cara a cara con Dax, ambos jadeando en el aire gélido, rodeados por los restos de la primera fase del plan del tigre. El alfa,
Comprendiendo que no se enfrentaba a un animal sino a un arquitecto de la muerte, intentó un último recurso de comunicación subsónica para llamar a los refuerzos que habían quedado fuera del bloqueo de rocas. Sin embargo, Dax ya había neutralizado esta posibilidad. Las paredes del desfiladero estaban dispuestas de tal forma que cualquier sonido emitido desde el interior rebotaba hacia abajo, hacia el fondo del abismo, en lugar de subir hacia la cima de la montaña. El tigre se abalanzó sobre el alfa, pero no para un duelo de mordidas, sino para utilizar el peso del lobo como un contrapeso en una trampa de lazo que había ocultado bajo la nieve. Con un movimiento rápido de su mandíbula, Dax tiró de un cable de raíz reforzada que activó un sistema de poleas naturales, elevando al alfa por las patas traseras y dejándolo suspendido en el aire, una imagen que rompió definitivamente la moral de los pocos lobos que aún quedaban en pie. La estructura de mando de la alcateia había sido decapitada no por la fuerza bruta, sino por una comprensión superior de la mecánica y el comportamiento, dejando a Dax como el dueño absoluto del desfiladero de los ecos. El bloque final de esta primera fase de combate terminó con Dax rodeado por los últimos sobrevivientes, quienes ahora lo miraban con un terror reverencial, incapaces de comprender cómo un solo individuo había desmantelado a 20 guerreros de élite en menos de 10 minutos. El tigre no emitió ningún sonido, simplemente se sentó sobre una roca prominente, observando cómo la nieve comenzaba a cubrir los rastros de la batalla. Había demostrado que la inteligencia estratégica es el multiplicador de fuerza definitivo en la naturaleza. Cada trampa activada, cada uso del eco y cada manipulación del terreno habían sido ejecutados con una tasa de error del 0%, validando su estatus como el heredero intelectual de la montaña. Pero Dax sabía que el resto de la alcateia que había quedado fuera del desfiladero intentaría una maniobra de rescate, y su mente ya estaba procesando la segunda fase de su defensa, una que involucraría el uso de las corrientes de aire térmico y el desprendimiento de una cornisa de hielo masiva que terminaría de una vez por todas con la invasión de los lobos en su territorio sagrado. Mientras los lobos sobrevivientes dentro del desfiladero se retiraban en desorden, Dax ya estaba planificando la segunda fase de su defensa contra la parte de la alcateia que aún permanecía afuera, buscando una forma de entrar o de rescatar a sus camaradas. El tigre sabía que la astucia del lobo no le permitiría rendirse tan fácilmente, y que la desesperación del invierno los empujaría a una nueva embestida. La mente de Dax, lejos de celebrar la victoria parcial, estaba procesando datos meteorológicos, flujos de aire y la estructura geológica de la montaña que lo rodeaba. Se movió con un propósito renovado hacia el punto más alto del desfiladero, una meseta ventosa donde una gigantesca cornisa de hielo, un glaciar colgante, había estado acumulando tensión durante décadas. Dax no solo veía hielo, veía una bomba de tiempo natural que podía ser detonada con la precisión correcta, transformando el paisaje en una barrera impenetrable. El plan de Dax era utilizar el calor geotérmico de las pequeñas fumarolas volcánicas ocultas en las profundidades de la montaña para debilitar la base de la cornisa de hielo. Había observado durante años cómo estas fumarolas creaban corrientes de aire caliente ascendentes. Con sus garras, Dax comenzó a cavar una serie de túneles estrechos desde la parte superior del desfiladero, conectándolos con estas bolsas de aire caliente. Su objetivo no era derretir el glaciar por completo, sino crear puntos de estrés térmico localizados que, combinados con las vibraciones de sus rugidos estratégicos, provocarían una fractura masiva en el momento preciso. Era una danza macabra con la geología, donde el tigre actuaba como un ingeniero de demoliciones, calculando el punto de no retorno para una avalancha de hielo y roca que sellaría la entrada al desfiladero de los ecos de forma permanente, enterrando cualquier intento de rescate de la alcateia. La dificultad residía en que debía hacerlo sin ser detectado por los lobos de afuera, quienes ya empezaban a rodear la meseta en busca de una ruta alternativa. Mientras Dax trabajaba en la parte superior, los lobos exteriores, liderados ahora por una loba de ojos astutos y pelaje blanco llamada Lyra, empezaron a explorar rutas alternativas. Lyra no era tan impulsiva como el alfa original. Ella había observado la inteligencia táctica de Dax y comprendía que no se enfrentaban a un depredador común. Dirigió a sus lobos para que se separaran en pequeños grupos de exploración, utilizando el terreno accidentado y los valles secundados para encontrar un punto débil en la defensa de Dax. Sin embargo, Dax había preparado el terreno con trampas adicionales, pequeñas cuevas camufladas con ramas y nieve, donde había colocado estalagmitas de hielo que se romperían con el peso de un lobo, emitiendo un sonido agudo que alertaría al tigre. Lyra, que había caído en una de estas trampas y apenas había logrado salir con una pata herida, comprendió que Dax no era solo un guerrero, sino un arquitecto del terror.
La frustración y el miedo comenzaron a erosionar la confianza de la alcatea en sus propios métodos de caza y exploración. El momento culminante de la segunda fase llegó cuando Dax, habiendo conectado los túneles geotérmicos, emitió un rugido final que resonó por toda la montaña, no como un grito de guerra, sino como una firma sísmica. Este rugido, calibrado a una frecuencia específica, viajó a través de la piedra y el hielo, impactando en los puntos de estrés térmico que él había creado. Con un estruendo ensordecedor, la gigantesca cornisa de hielo se desprendió de la montaña, deslizándose lentamente al principio y luego acelerando con una fuerza imparable, llevando consigo toneladas de nieve y rocas hacia la entrada del desfiladero. Los lobos de Lyra, que estaban posicionados para un asalto coordinado, quedaron atrapados en la trayectoria de la avalancha. No hubo tiempo para reaccionar. El muro de hielo y nieve se estrelló contra el suelo, sellando por completo la entrada al desfiladero de los ecos y creando una barrera natural de varias decenas de metros de altura y espesor. Era una victoria sin derramamiento de sangre directo por parte de Dax, una demostración de poder ambiental donde la montaña misma se convirtió en su ejército personal. Dax, agotado pero triunfante, observó el nuevo paisaje de su fortaleza. La avalancha no solo había sellado el desfiladero, sino que había creado un microclima alterado en la zona, desviando las corrientes de viento y formando nuevas acumulaciones de nieve que servirían como reservas de agua para la primavera. Lyra y los pocos lobos que habían logrado escapar de la trayectoria de la avalancha se quedaron mirando la montaña en silencio, con una mezcla de pavor y asombro. Habían perdido a la mayoría de su alcatea, no en combate directo, sino ante un adversario que no luchaba con garras, sino con las leyes de la naturaleza. Dax había transformado su territorio en una trampa insuperable, una fortaleza inexpugnable donde la mente había vencido a la fuerza bruta y al número. El tigre, ahora el único soberano indiscutible de esas tierras gélidas, comenzó a planificar la reconstrucción de su ecosistema, sabiendo que su leyenda se extendería por todas las montañas, recordándoles a todos que la verdadera dominación no se gana con la violencia, sino con el ingenio y la anticipación. Con la entrada principal del desfiladero sellada por toneladas de hielo, Dax no se permitió un momento de complacencia, pues sabía que una alcatea de 20 lobos hambrientos es capaz de hazañas desesperadas cuando su estructura de mando se desmorona. El tigre, moviéndose con la elegancia de un depredador cuadrúpedo que domina la gravedad, comenzó a inspeccionar las grietas superiores de la montaña, donde el aire gélido silbaba a través de formaciones de cuarzo. Su plan ahora era utilizar la geometría de estas cavernas superiores para crear un sistema de vigilancia acústica que le permitiera rastrear cada paso de los lobos restantes sin tener que exponerse. Dax no solo poseía una fuerza física arrolladora, sino un entendimiento intuitivo de la frecuencia del sonido. Al colocar piedras de río lisas en puntos específicos de las grietas, convirtió la montaña en un estetoscopio gigante que amplificaba las pisadas de los lobos sobre la nieve dura, dándole una ventaja de información absoluta sobre sus enemigos. Mientras tanto, los lobos sobrevivientes, ahora reducidos a 12 miembros tras el primer enfrentamiento y la avalancha controlada, intentaban desesperadamente encontrar una ruta de escalada por el flanco oriental de la montaña. El nuevo líder provisional, un lobo joven y robusto de pelaje grisáceo, no comprendía que cada paso que daban estaba siendo procesado por la mente analítica del tigre. Dax, desde las sombras de una saliente rocosa, observaba cómo los lobos se agrupaban en una formación de ascenso vertical, una táctica que normalmente les permitiría flanquear a cualquier enemigo. Sin embargo, Dax había preparado una trampa de estrés térmico en esa ladera específica. Durante las horas de sol, había acumulado grandes bloques de hielo sobre vetas de roca oscura que absorbían el calor, creando una inestabilidad estructural invisible debajo de la nieve polvo. Cuando los lobos alcanzaron el punto medio de la ladera, Dax no los atacó con garras, sino que utilizó su peso para golpear una estalactita de piedra que colgaba sobre un punto gatillo de la pendiente. El impacto desencadenó una reacción en cadena. El hielo debilitado por el calor absorbido cedió instantáneamente, creando un deslizamiento de placa que arrastró a 3 de los lobos hacia un banco de nieve profunda del cual no podrían escapar sin ayuda. El tigre no buscaba simplemente matarlos, sino fragmentar su cohesión social. Un grupo de lobos dividido entre rescatar a sus hermanos o perseguir al enemigo es un grupo que ha perdido su capacidad de caza coordinada. Dax observaba desde arriba, su pelaje naranja contrastando con el blanco inmaculado, manteniendo siempre su postura de animal salvaje, mientras calculaba el desgaste calórico de sus oponentes frente al frío extremo que empezaba a arreciar con la caída del sol. La noche trajo consigo una ventisca que redujo la visibilidad a pocos metros, un entorno que Dax utilizó para ejecutar una maniobra de fantasma acústico.
Utilizando las corrientes de viento que pasaban por los túneles que él mismo había despejado, el tigre comenzó a emitir chasquidos guturales que, al rebotar en las paredes de cuarzo, daban la impresión de que el tigre estaba en todas partes y en ninguna. Los lobos, cuyos oídos son su principal herramienta de orientación en la oscuridad, entraron en un estado de neurosis táctica, atacando sombras y sombras mientras Dax se movía silenciosamente por los puentes de rocas superiores. Fue en este momento cuando el tigre decidió eliminar al líder provisional, no con un ataque frontal, sino provocando que el lobo cayera en una fisura oculta que Dax había cubierto con una capa de hielo tan delgada que solo un animal de su tamaño y conocimiento del terreno podría haber detectado y evitado. Al final de este bloque de combate, la alcateia se encontraba reducida a la mitad de su número original y con su moral completamente destruida. Los lobos ya no veían a Dax como una presa o un rival territorial, sino como una fuerza de la naturaleza que no podían comprender ni combatir. El tigre, por su parte, regresó a su santuario central, donde la temperatura se mantenía constante gracias a las corrientes térmicas que había desviado. Su cuerpo de felino poderoso no presentaba una sola herida, una prueba de que la inteligencia aplicada es la mejor armadura en el mundo salvaje. Dax cerró sus ojos por un breve instante, procesando los datos de la ventisca para predecir el estado del terreno al amanecer, sabiendo que el acto final de esta guerra de desgaste estaba a punto de comenzar y que la montaña sería, una vez más, el escenario de su victoria definitiva sobre la fuerza del número. Al amanecer, la montaña estaba sumida en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el crujido del hielo bajo el peso de los pocos lobos que aún tenían voluntad de luchar. Dax, el tigre estratega, no había dormido. Había pasado la noche monitoreando el flujo de agua bajo la capa de permafrost. Utilizando su conocimiento de la presión hidráulica, Dax identificó una serie de canales subterráneos que alimentaban un lago congelado en la base del valle donde los lobos supervivientes se habían reagrupado para lamerse las heridas. El tigre comprendió que, si lograba desviar el curso de un pequeño arroyo termal hacia una de estas venas subterráneas, la expansión del vapor y el agua caliente fracturaría el hielo del lago desde abajo, creando una trampa mortal de agua gélida y fango movedizo justo debajo de las patas de la alcateia. Con la precisión de un ingeniero, Dax comenzó a mover grandes lajas de granito para actuar como válvulas, redirigiendo el flujo de calor hacia el corazón del valle. La alcateia, ahora reducida a apenas 8 lobos cansados y desorientados, intentaba organizar una última carga hacia la posición elevada de Dax. No veían al tigre, pero sentían su presencia en cada sombra y cada eco que rebotaba en las paredes de piedra. El lobo que ahora intentaba liderar, un ejemplar de pelaje oscuro y ojos amarillos, trató de usar el olfato para localizar a Dax, pero el tigre había activado su trampa térmica. El aire caliente que subía de los canales que acababa de abrir creaba corrientes de convección que dispersaban su rastro en todas direcciones, haciendo imposible para los lobos fijar su ubicación. Los lobos estaban atrapados en una niebla sensorial provocada por un animal que entendía la termodinámica mejor que ellos la caza. Dax observaba desde una cornisa, viendo cómo los lobos caminaban exactamente sobre el área debilitada del lago congelado, sin saber que el suelo firme bajo sus patas estaba a punto de desaparecer debido a la presión del agua que el tigre había manipulado. El momento de la ejecución fue quirúrgico. Dax lanzó un rugido potente, pero esta vez no fue una señal acústica, sino la señal para el golpe final. Al soltar la última piedra que bloqueaba el arroyo termal, el agua caliente chocó contra el núcleo de hielo del lago. El sonido de la fractura fue como un disparo de artillería. En segundos, la superficie que los lobos creían sólida se convirtió en un rompecabezas de placas de hielo que giraban y se hundían. 4 de los lobos cayeron instantáneamente al agua helada, donde la hipotermia y la corriente subterránea los arrastraron lejos del campo de batalla. Los 4 restantes, incluyendo al nuevo líder, saltaron hacia las rocas de la orilla, pero Dax ya estaba allí esperándolos. No los atacó con la intención de morder. Simplemente utilizó su masa corporal para empujar un tronco de pino que había dejado preparado sobre una pendiente, el cual rodó como un cilindro de demolición, barriendo a 2 lobos más hacia el abismo. La alcateia original de 20 lobos se había desintegrado. Solo quedaban 2 supervivientes, el líder oscuro y un lobo joven que temblaba de terror. Dax descendió de las rocas, caminando con la parsimonia de quien sabe que la guerra ha terminado. El tigre no mostraba odio, sino una fría indiferencia analítica. Se detuvo a pocos metros del líder lobo, quien en un último acto de desafío intentó lanzarse sobre el cuello de Dax. El tigre, con un movimiento técnico que aprovechó la inercia del lobo, simplemente se agachó y dejó que el atacante pasara por encima de él,
aterrizando en una zona de nieve blanda que ocultaba una trampa de estacas de hielo afiladas que Dax había tallado días antes. El líder lobo quedó incapacitado, no por la fuerza de Dax, sino por su propia agresividad volcada en su contra a través del diseño del tigre. Dax dejó que el último lobo joven huyera de la montaña. Sabía que ese lobo llevaría consigo el mensaje de que esta cordillera ya no pertenecía a la ley del más fuerte, sino a la ley del más inteligente. El tigre regresó a la cima de su fortaleza, observando cómo el sol de la tarde iluminaba el desastre que había causado. Había derrotado a una fuerza que lo superaba 20-1 sin sufrir un solo rasguño significativo. Su territorio era ahora un monumento a la estrategia animal superior, un lugar donde la física, la acústica y la geología habían sido los soldados de un solo individuo. Dax se recostó sobre la piedra caliente de una de las fumarolas, cerrando sus ojos mientras el calor reconfortante recorría su cuerpo de felino, consolidando su reinado como el arquitecto absoluto de la supervivencia en las tierras gélidas. La montaña recuperó su silencio, pero no su naturaleza original. Ahora era un monumento a la ingeniería de un solo individuo. Dax, el animal de 4 patas, tigre, observaba desde la cumbre cómo los restos de la alcateia se perdían en el horizonte, llevando consigo una lección que ninguna otra especie en esas tierras olvidaría jamás. La nieve comenzó a caer suavemente, cubriendo las trampas y los escombros, pero la estructura del valle había cambiado para siempre bajo el mando de una inteligencia superior que transformó el entorno en su arma más letal. El tigre no necesitó de una manada para sobrevivir a 20 atacantes, solo necesitó su capacidad de analizar, prever y ejecutar con la precisión de un arquitecto, demostrando que en el gran tablero de la supervivencia, la mente es el territorio donde se ganan las batallas antes de que empiece el combate. Hoy, el nombre de Dax es un eco que recorre los desfiladeros, un recordatorio de que la fuerza bruta es solo un recurso limitado frente al potencial infinito de la lógica aplicada. El animal de 4 patas, tigre, permanece como el guardián de las tierras gélidas, un soberano que no reina por el miedo al rugido, sino por el respeto a su genio táctico. Mientras el sol se oculta tras los picos nevados, la figura imponente de Dax se funde con las sombras de la montaña que él mismo aprendió a dominar, dejando un legado de paz técnica en un mundo que antes solo conocía la violencia. La historia del tigre que enfrentó y venció a 20 lobos es ahora la ley suprema del norte. La inteligencia no es un rasgo humano, es la garra más afilada de la naturaleza.